Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía. Es que el gobierno deja en manos del campo la posibilidad de que el presupuesto 2023 se cumpla. Lo dijeron aquellos que presentaron el presupuesto general de gasto de la Nación al Congreso de la Nación. Entonces, espera el gobierno que sea el campo quien salve el 2023. De eso vamos a hablar con don Alberto Acosta Garbarino, presidente de Dende, y el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. El otro bloque vamos a hablar acerca de la violencia creciente que existe en el país. Vamos a hablar acerca de la seguridad que está aplazada en este gobierno. Nos van a acompañar la comisaria María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, y el comisario Carlos Humberto Benítez, director de Inteligencia de la Policía Nacional. El último bloque vamos a hablar acerca de lo que pasa en el Mercado 4, cuándo se va a arreglar todo el Mercado 4. La calle Petirosi parece que se está arreglando. ¿Qué va a pasar con la calle Rodríguez, con la avenida Rodríguez de Francia? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Un nuevo caso de incendio, y esta vez ya definitiva está confirmado que fue premeditado. De eso vamos a hablar con Juan Villalba, el director de Mercados Municipales de Asunción. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en heladeras y congeladores. Todas las marcas y modelos con los mejores precios del país. Además, tenés una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices y solo pagás 17. Escucha esta super oferta. Heladera Midea blanca de 300 litros frío húmedo. Precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 179.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy bien, ¿qué tal, ingeniero Héctor Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Estamos a disposición. Don Alberto Acosta Garbarino, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. También, Héctor. Realmente un placer estar con los amigos acá conversando. Le tuve que traer, antes de que termine hoy lo de Dende, tuve que traerlo. Porque sí, todos los miércoles sí hace competencia al péndulo en Dende. Bueno, autoridades de este gobierno dijeron que el campo es el motor para salvar el presupuesto 2023 y que esperan que tenga un rendimiento de más de 11 millones de toneladas para que el presupuesto pueda calzar. Usted que está en el gremio de la producción y sabe esto, ingeniero, ¿eso va a ser posible? Bueno, el campo es el motor de la economía y con la cadena agroindustrial son los motores de la economía, tanto la cadena pecuaria, la agrícola y la forestal. De eso no hay duda y creo que aprendimos bien este año con el fracaso de la cosecha, el impacto económico y la desaceleración de la economía. Ahora, en la parte de estimación de producciones se estiman escenarios. Nosotros... No hay seguridad. No, la soja mientras no está en el silo no es soja, así nomás la conversación en el campo. Todo puede venir muy bien y sobre la hora puede tener un problema. Entonces, sí, en esta época lo que se hace es se prepara, desde mayo ya se empieza a preparar qué área se va a sembrar, se empiezan a comprar los insumos y la estimación de área de siembra está entre 3 millones a 3.700.000 hectáreas. Eso con un rendimiento normal de 2.850.000 hasta 3.000 kilos, 2.850 kilos y 3.000 kilos por hectárea, estaríamos, para hacer un año normal, estaríamos
por encima de las 10 millones de toneladas, que es lo que ya da un nivel de actividad y dinamismo a la economía diferente a años de mala cosecha. Ahora, 11 posible es, probable, y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La diferencia entre posible y probable es lo que vamos a definir en estos meses. Ahora, como economista, don Alberto, ¿es posible, es bueno que un presupuesto se tenga que respaldar solamente por un sector de la economía, como es el campo? Bueno, cuando uno elabora un presupuesto, se basa en supuesto, como dicen. Sí. Uno se supone Por eso cosas. es presupuesto. Es presupuesto, ¿verdad? Exacto. Y evidentemente cuando uno hace un presupuesto, ¿verdad? Uno de los factores, tanto en la empresa como a nivel de país, que evalúa es el entorno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas? Y en ese sentido, sí, la economía paraguaya es una economía, como dijo Héctor, realmente muy dependiente del sector agrícola, agropecuario en general, que a su vez es muy dependiente del clima, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una economía, por eso Paraguay tiene el Producto Interno Bruto más volátil. Si vos tomás los picos altos, los picos bajos, la volatilidad Dependiendo del clima. Porque depende del clima, ¿verdad? Depende del clima. Entonces, en ese sentido, no está mal que el presupuesto se tome como base, porque dependiendo de la producción agrícola, se mueve toda la cadena, ¿verdad? Se mueve el transporte, se mueve el comercio. Fíjate que este año con la sequía terrible se produjo casi 6 millones menos de toneladas, ¿verdad? 6 millones si vos dividís en ¿cuánto? 32 toneladas por camión. 30, poner 30 base fácil, son 200. 200.000 viajes que no se hicieron, ¿verdad? El impacto en transporte, el Todo lo impacto que pierden, en combustible, en toda la cadena. Entonces, sí, esa es la realidad paraguaya. Dependemos de un sector que es a su vez muy dependiente del clima. Y el presupuesto tiene que estar basado únicamente en esa realidad, ¿verdad? Bueno, ahora, está bien, si dependemos... O sea, hay una correlación. Claro, pero hay cuestiones que no podemos manejar. El clima no podemos manejar. Todavía no. Todavía no se puede manejar. Se hacen estimaciones, algunas veces aciertan, otras veces no, en base a los estudios que existen climatológicos, pero no son definitivos. Pero sí lo que es definitivo es el buen y correcto uso del presupuesto. Eso sí puede ayudar. Y nos toca elaborar un presupuesto en un año electoral. Ustedes que están en el día a día de esto hace años, ¿quién va a ejecutar el presupuesto del año que viene? ¿El gobierno que va saliendo o el gobierno que va a entrar? ¿Y cuándo se va a empezar a ejecutar el presupuesto? Realmente. Porque estamos en un año electoral. Todos los estamentos que normalmente en épocas electorales piden aumentos y lo están haciendo sin ningún pudor y como cada año electoral. Y el gobierno o el Congreso ya empieza a aceptar los aumentos y el gobierno también. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si tenemos un presupuesto elaborado en base a un presupuesto de condiciones climáticas que no manejamos y donde señalamos que el rendimiento del campo debe ser tanto para ajustarlo. Pero lo que podemos controlar, no controlamos porque estamos en campaña electoral. Es una total contradicción, es la forma como se va a manejar el presupuesto. Lo que hay que saber, Carlos, es que yo recuerdo hace unos... ¿Cuándo fue lo de González Macri? Fue en el 80 y... 2000 y pico, ¿verdad? 99. Sí. En ese periodo 99 al 2004. se aprobó un presupuesto con un enorme déficit. Se aprobó un presupuesto y me tocó leer un informe que hizo Nicolás Izaguirre, uno que fue ministro de Economía de Chile, y era el representante para Paraguay, Chile, Argentina, para todos los países acá del Cono Sur, aparte ante el Fondo Monetario. Tenía que explicar un poquito ante el directorio del fondo, y hizo un informe que a mí me pasaron una copia del informe, ¿verdad? Y palabras más o menos decían lo siguiente: no se preocupen, ese presupuesto aprobado no es el que se va a ejecutar, ¿verdad? Ese es un presupuesto que después va a ir al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda va a hacer el plan financiero. Claro. Y como ahí hay un ministro duro, que en esa época era Sayas, él va a recortar todo, con lo cual ese es el verdadero presupuesto, ¿verdad? Y el plan de caja viene después, ¿verdad? Entonces,
estamos haciendo desde que comenzó la democracia una especie de farsa, diríamos, de ir al Parlamento, inflar ese presupuesto y después se va a ejecutar De acuerdo, dependiendo la plata que haya. De la ¿verdad? parte- Solo que hay una variable que es La parte de complicada. salario. La parte de salario es obligatoria. Entonces, Claro, hay los cosas aumentos de que- salario y el resto después se peluquea todo. Después se peluquea, pero de todos modos, si no hay tampoco plata para salario, se va a tener que recortar también salario, ¿verdad? O sea, te quiero decir que finalmente la capacidad de gastar va a depender de la capacidad de ingresar, que ahí depende un poco de una de las dependencias del sector agropecuario, y la capacidad de endeudarse, ¿verdad? Que es la otra. Pero miren, el temor que tengo, y esto es porque ya tuvimos políticos que lo reconocieron. Lo que hacen los gobiernos cuando están terminando es pasar la pelota para el próximo gobierno, ¿verdad? Y no les importa endeudar al país porque se pasa la pelota al próximo gobierno. El que tiene que encontrarse y pagar y cubrir las deudas asumidas hoy va a ser el próximo gobierno. Entonces no tiene ningún problema en asumir las deudas, aumentar la deuda pública, porque ellos no van a ver, no van a verse constreñidos a pagar lo que ellos están aumentando. Es complicado y es tenebroso, pero eso es lo que ocurre en la realidad. Es así mismo. Y yo creo que estamos nosotros llegando a un punto en que algo va a pasar dentro de poco tiempo me refiero a pocos años, porque el que esté, el futuro gobierno se va a encontrar con una situación en que tiene un déficit, Sí. que hasta ahora financia con deuda, cada vez va a ser más difícil conseguir financiamiento con el aumento de las tasas de interés, con el endurecimiento del mercado internacional. Por otro lado, no puede subir ingresos porque no puede subir impuestos. Es imposible políticamente subir ingresos, subir impuestos, y es imposible bajar gastos, así como está. Entonces, estamos entrampados en una situación imposible, me refiero políticamente, ¿verdad? Nadie quiere tocar el tema. Pero ¿verdad? tuvimos un aumento hace 2 años, desde el 2020 entró toda la reforma. Paraguay antes de la pandemia ya hizo la reforma que la gente está haciendo después de la pandemia. Es decir, volver a pedir subir impuestos ahora a Sería- 2 años antes de tener Después una de la- maduración y una evaluación del impacto. Y está teniendo un impacto muy fuerte en la recaudación esa reforma, pero no se puede seguir con el carnaval del mal gasto. Ahí está el problema. El problema está ahí, ¿verdad? El problema está en el gasto y el problema que yo veo es cómo se hace políticamente en democracia para que se pueda tocar esa estructura de gasto. Y también me preocupa cómo se normaliza el hecho de que cualquier obra que se realice termine costando el doble o el triple del valor inicial y ya se convierta en algo normal explicar que no, lo que pasa es que el pueblo pidió que esa obra tenga un desvío acá, que se le construya un puente allá, y esa obra que inicialmente estaba costando 15, termina costando 45, y eso se va normalizando y genera más deuda. Sí, sí. Se abulta toda la deuda y va a llegar un momento en que el bicicleteo ya no lo vamos a poder hacer porque no vamos a tener ni cómo pagar la bicicleta. No, de hecho, lo que preocupa en este momento realmente, inclusive a los inversores internacionales, no es todavía el monto de la deuda que todavía está dentro de márgenes ¿Hasta razonables. cuándo es manejable? El problema es la velocidad del crecimiento, ¿verdad? Hemos pasado en 10 años, del 2012 al 2022, de tener un 7% del PIB de deuda a tener hoy un 32%, ¿verdad? Y yo estoy en una entidad que financia mucho Del 7% al 32% en 10 años. en 10 años, sí. O sea, lo que preocupa es la velocidad, Sí, la velocidad del crecimiento, claro. Y te digo un ejemplo que yo que estoy en una entidad financiera que financia las micro y pequeñas empresas, te puedo decir lo siguiente: las micro y pequeñas empresas creen que su único problema es financiamiento, que si tienen crédito van a solucionar todos sus problemas, ¿verdad? Pero tienen problemas de gerenciamiento, de planificación, de control, de capitalización, de todo tienen problemas, ¿verdad? Lo peor que puede hacer es darle mucha plata de golpe a una microempresa. Seguro que se va a fundir, ¿verdad? Y Paraguay, a nivel de país, es como una microempresa, ¿verdad? Un país que tiene problemas de organización, de planificación y con corrupción encima, ¿verdad? Y recibir mucha plata, y hemos recibido mucha plata en estos últimos 10 años, ¿verdad? Pasamos del 7% al 32%, o sea, se nos abrió el mercado internacional. Entonces, es preocupante la velocidad del crecimiento de la deuda. Pero el déficit, ¿cómo se achica? El déficit hay que achicar o subiendo ingresos o bajando gastos, ¿verdad?
Bueno, y esto que dicen algunos extranjeros de organismos multilaterales de crédito, de que Paraguay es atractivo para las inversiones. Eso es algo que vengo escuchando desde que estoy en trabajo como periodista, hace más de 30 años, que Paraguay es el país para invertir. Y pregunto y nunca me contestan, ¿cuánto es el volumen de inversión que tuvo Paraguay en los últimos años y dónde están esas inversiones? Yo escribí el domingo pasado un artículo. Muy interesante, sí. Y ahí mencioné de que el artículo decía atraer o repeler inversiones, ¿verdad? Y ahí digo que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo pensó que América Latina iba a ser el continente que iba a desarrollarse. No fue afectada por la guerra mundial, no tuvo ningún impacto la guerra, tenía grandes recursos naturales, una población muy europeizada, muy grande, ¿verdad? Y bueno, nos entró el virus del populismo, hay que repartir y no producir, ¿verdad? Hay que concentrarse más en repartir que en producir, y ahí tenés la situación. El Asia, que fue muy afectada por la guerra mundial, ahí explotaron 2 bombas atómicas, la guerra mundial se desarrolló allí, en Japón, de toda esa zona. Hubo guerra en Corea, guerra en Vietnam, y sin embargo el Asia hoy es una potencia. Sí, ¿por qué? ¿Qué es disciplina? Y trabajo, producción, es trabajo y producción. Ellos el año pasado recibieron 500, los países en desarrollo del Asia recibieron 538 millones de dólares, 538 mil millones de dólares de inversión. América Latina recibió 88 mil. O sea, para tener una diferencia terrible. Y bueno, y a nivel de países, Paraguay recibió el año pasado, en forma bruta, diríamos, inversión extranjera directa por 500 y pocos millones, y Uruguay recibió 8 mil millones. Pero, ¿y cuál es el interés entonces de los integrantes de estos organismos multilaterales de crédito en mentirnos? ¿Por qué simplemente no nos cuentan la realidad y vemos nosotros si somos capaces de cambiar esa realidad? Lo que pasa es que hay que separar lo que son ventajas comparativas de ventajas competitivas. Ventaja comparativa es que tenemos tierra, tenemos energía, tenemos todo. Juventud todavía. Juventud, todo eso son ventajas comparativas. Pero eso hay que convertirlo en algo el elemento que hace que sea productivo. Eso es la educación, ¿verdad? Sin educación. Ahí estamos aplazados. Y ahí estamos aplazados, ¿verdad? Aplazadísimos. Entonces, ¿por qué Costa Rica recibe 2.500 millones y nosotros recibimos 500? Porque Costa Rica es más chico que Paraguay. ¿Por qué recibe 8.000 Uruguay y nosotros recibimos 500? Y la explicación está ahí, entre otras cosas, ¿verdad? No es solamente eso, educación, instituciones, predicción, previsibilidad, o sea, esa es la diferencia, ¿verdad? Y ahí estamos aplazados, realmente estamos aplazados, y eso va a llevar mucho tiempo. Si hacemos bien las cosas a partir de ahora, vamos a ver los resultados dentro de décadas recién. Y ya que estás vos en ese tema, don Alberto, ¿cuánto se puede suponer cuánto pierde Paraguay porque no tenemos una buena educación, porque tenemos una pésima justicia? ¿Se puede decir cuánto, para que el que esté observando el programa diga, a la pucha, tenemos que cambiar definitivamente, porque estamos perdiendo nuestro futuro y no nos damos cuenta? Es decir, por la falta de educación, por la falta de una buena producción, por el populismo, ¿cuánto es lo que pierde Paraguay? Comparativamente con Costa Rica, Uruguay y otros países de la región. No tengo así para decirte cuánto pierde. Claramente la situación, si vos ves el PIB per cápita de Paraguay versus Uruguay versus Costa Rica, te das cuenta de la diferencia. Pero hay algo, sobre todo ahora que está Héctor acá, que quiero decir algo. Tiene una mirada pícara. Que por ahí sería bueno que vos comentes un poquito, Héctor. Hace mucho tiempo me decía una persona, un paraguayo, creía mucho en el futuro de Paraguay. Lo que tenía dudas si iban a aprovechar los paraguayos o los extranjeros ese futuro, ¿verdad? Y a medida que vamos viendo los sectores productivos de Paraguay, los sectores que están yendo para adelante, están manejados en gran parte por extranjeros, ¿verdad? Hay una empresa importante argentina que viene a sentarse en el Chaco, Sí. Para el tema del cultivo de algodón, por ejemplo. Paraguay tiene un potencial enorme. Nosotros podríamos estar circulando por la carretera del desarrollo, por decirte, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, y no vamos a 30 porque hay gente que pone freno de mano que se llama corrupción, otro freno de mano que se llama mala gestión. El otro obstáculo en ese proceso es la debilidad de las instituciones. Entonces, esas son
las dificultades de cuello de botella que tenemos que superar. El censo agropecuario se está haciendo ahora después de 14 años, casi. Se tenía que hacer cada 10 años. El censo último son datos viejos, pero te muestran una realidad del sector de pequeños productores de menos de 50 hectáreas. Te muestra el 62% no tenía título de propiedad, estaba ocupando una parcela y no tenía título. Eso es gestión. Ahora, El 85% no terminó el 6º grado. Entonces, ¿cómo le va a dejar una instrucción para hacer algo? El 86% no tenía asistencia técnica y el 84% no tenía acceso al sistema crediticio formal. Entonces, de ahí, yo creo que con este censo vamos a tener un nuevo diagnóstico y vamos a tener un nuevo posicionamiento, pero hay un camino que recorrer y que tenemos que ir capacitando a la gente. Se nota, el paraguayo es guapo, cuando vos le mostrás, ve cómo se hace, enseguida está saltando. Ese productor algodonero clásico se volvió ahora un productor de grano o tambero o granjero y está saliendo adelante. No viene acá a Asunción a reclamar, está tratando de salir adelante allá en base a su esfuerzo, integrándose a las cadenas productivas. Por eso las movilizaciones campesinas tienen cada vez menos gente. ahora, yo le quiero recordar, continuando con lo que dice don Alberto y lo que usted está diciendo, en la década de los 90 se hizo la reforma educativa. ¿En qué consistió la reforma educativa de los 90? En la mayor permanencia de los chicos en las clases, en la mayor permanencia de los chicos en la clase, porque se descubrió que en Paraguay un margen muy importante de chicos quedaban fuera del sistema educativo. Abandonaban o hacían los 2, 3 primeros grados y después abandonaban. Entonces, la gran reforma fue haber permitido que más chicos estuvieran en las clases. No fue una educación de calidad la que se tuvo. Se masificó. Se masificó. El tema no es que aprenda, el tema es que esté adentro. Exactamente. Eso no es, al final Educación. no es una reforma. No es una reforma. Pero acá se llamó reforma. SNEPE y PISA nos mostraron la realidad de la educación después de 20 años de que más chicos estuvieran en las escuelas del país. Fracaso total. Fracaso total. Estamos entre los 4 últimos peores ranqueados en educación en el mundo. Entre los 5 últimos. Sin educación no vamos a avanzar. Debilidad de las instituciones vamos a seguir teniendo si no entendemos el concepto de lo que es El Ministerio de la Educación se institución. usó como plataforma política. Se Ahí usa. salió un presidente de la República y otros candidatos. Entonces, hay supuestamente 100.000 maestros y 1,5 millones de estudiantes. ¿Vos crees que en la realidad existe un profesor por cada 15 estudiantes? Muchos son operadores, muchos son administrativos que fungen de maestros a la hora y entonces van y piden, necesitamos tanto el PIB para la educación. Todo bula. Ahí están robando En a mansalva. estos últimos 20 años crecimos gracias al sector privado. Esa es la realidad. Y también ayudado por un entorno internacional favorable, ¿verdad? Se creció. El Estado no apoyó casi nada, no molestó tampoco tanto como sí molestó en Argentina, en Venezuela. Estuvo ahí en su mundo de corrupción y de clientelismo, diríamos, ¿verdad? Lo que pasa es que la etapa que viene ahora en adelante, primero que el entorno de afuera ya no es tan favorable. Sí, ya no es favorable. Entonces, Salvo Brasil, que increíblemente tiene números muy positivos. tiene números, pero bueno, pero ese es un tema para analizarlo. Para analizarlo en todo caso, ¿verdad? El entorno no va a ser positivo en los próximos años y va a requerir mucho de nosotros el crecimiento. Y Paraguay tiene posibilidades, tiene aparte del sector agropecuario, que la opinión que siempre solemos repetir en Dende, ese es un motor importante, que va a seguir siendo un motor importante. Hay que construir otros motores, ¿verdad? No es que hay que denostarle a ese motor, sino que hay que acompañarle, complementar, ¿verdad? Y ahí tenemos, bueno, el tema forestal va a ser un motor importante dentro de poco, pero el tema de industrialización, Paraguay tiene condiciones para industrializarse. Sí. Pero ahí sí que necesita gente con educación, porque ahí te que operar máquinas, te que leer manuales, ya no él. Pero en la agricultura mismo, una cosechadora cuesta $500,000 y es todo computarizado, no cualquiera puede subirse. Así mismo. Entonces,
ese desarrollo requiere, si no vamos a tener la gente que va a quedar excluida, que está quedando excluida, ¿verdad? La gente sin educación no va a entrar en el círculo virtuoso de... Así mismo. Y ese es el problema. Ese puede ser un grave problema social y que después vamos a compartir con los comisarios que van a estar presentes hablando justamente de la violencia en el país. Y finalmente, si ustedes pudieran darle un consejo a los parlamentarios y al Poder Ejecutivo, el consejo que ¿qué pueden decirle? El consejo que le doy, que yo siempre repito, por lo menos, es lo que una vez me dijo el expresidente Sanguinetti. Cuiden que la política no desbarranque la economía, que se peleen entre ellos, que discutan ahí en el Parlamento, que hagan lo que quieran, pero cuiden que no desbarranque. Y en estos periodos electorales es peligroso. Esperemos que este presupuesto, que no es un presupuesto que va a transformar el país, ni mucho menos, pero es un presupuesto relativamente equilibrado. Hay como 700 millones de dólares en juego entre ingresos, menos ingresos y más gastos, que realmente puede hacer que desbarranquemos la economía, ¿verdad? Ingeniero. En la misma línea, el tema es, estamos en año electoral, tienen el derecho genuino de buscar votos, pero que esa búsqueda de votos no comprometa el futuro de 7 millones de paraguayos por un manejo irresponsable del presupuesto y prebendario, y que no tengamos que estar lamentando un año largo hasta agosto del año que viene de una parálisis en la indicación de las reglas de juego, porque el día a día de la gente exige no dejar de trabajar. De todo esto arrastre del COVID, la sequía, vamos a salir solamente trabajando y trabajando, no cantinfleando en la política. Yo alargaría un poco más a agosto, porque en agosto asume el nuevo gobierno y para que se asiente un mes y medio aproximadamente más todo eso. El año que viene es un año perdido desde el punto de vista de la gestión entre uno que se va y otro que llega. Recién en el 24 se va a manejar, pero el presupuesto lo construye el que se va, el presupuesto del 24. Entonces es un poco más complicado todavía. Mismo. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y hay que manejar con mucha responsabilidad. Hay gente interesante dentro de la política y hay que potenciarle y tratar de no darle tanto protagonismo a los que hay. Y va a depender mucho de los gremios también, eso, de no darle mucho protagonismo a los que hay. Así que, ingeniero, gracias por venir. Don Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa hablaremos de la seguridad con el comisario Carlos Humberto Benítez y la comisaria María Elena Andrada. Ya volvemos a la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas en heladeras y congeladores. Todas las marcas y modelos con los mejores precios del país. Además, tenés una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realice y solo pagás 17. Escuchá esta super oferta. Heladera Whirlpool Evox de 400 litros, frío seco. Precio normal 18 cuotas de 457.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 299.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizás tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Las denuncias de hechos punibles aumentaron hasta un 74% este año respecto al 2021. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional, en el primer semestre del 2022 se produjeron 1.068 casos denunciados de hurto agravado en la vía pública, mientras que el año pasado se denunciaron 623. Así también la policía registró una serie de hechos punibles que sufrieron un incremento. Las ciudades que registran un índice más alto de inseguridad de acuerdo a la misma fuente son Central, Asunción y Alto Paraná. Según el entrevistado,
Esto está directamente relacionado con la densidad demográfica de cada zona. La problemática de la seguridad en nuestro país abarca sin duda demasiados aspectos y las políticas públicas para apoyar la eficacia del sistema son mínimas. Muy bien, ya estamos en compañía del comisario Carlos Humberto Benítez, director de inteligencia de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, don Carlos, y para toda la teleaudiencia, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. ¿Qué tal, comisario María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional? ¿Cómo anda? Súper bien, don Carlos, y contenta de estar acá compartiendo esta noche fresquita. Bueno, espero que estén bien. ¿Están bien, verdad? Sí. Muy bien. ¿Usted es cerrista o...? Yo creo que por esta vez voy a omitir un poco, Bueno. pero hacia Barrio Obrero vamos. Hacia Barrio Obrero, bueno, está bien. Por lo menos ya se rieron, que eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Bueno, presentamos este informe para comenzar, esto que acabamos de ver en el inicio de este bloque, acerca del aumento de los hechos de violencia, 74% respecto del 2021. ¿Qué pasó en el 2021 para que explote el 2022? Se terminó el encierro, influyó muchísimo el tema de estar encerrado durante la época de COVID. Definitivamente. Hemos tenido, digamos, las estadísticas del año 2020 y 2021 en época de pandemia, ¿verdad? Y eso sí, ha influido, digamos, en cuanto al menor, digamos, a la menor cantidad de ocurrencia de hechos punibles. Ya en el 2022 ahora se puede decir que se ha notado el aumento, porque considerando de que hemos tenido también la estadística que tomamos más como valereda, que es del 2019, Sí. en donde había una actividad plena, entonces vemos de que entre el 2019 y el 2022 se pueden compadecer, digamos, en cuanto, y comparar también, digamos, esos hechos punibles. ¿Cómo es la comparación? Sí, vemos nosotros de que, por dar un ejemplo rápido y Sí. claro, ¿verdad? Vemos de que hurto agravado, por decir, en Asunción. ¿Hurto agravado qué es? Para que la gente entienda el concepto de qué es hurto agravado, comisario. Sí, cuando uno se apodera de un objeto, ¿verdad? Por dar un ejemplo, para comerciarlo o para un lucro personal, y ya utiliza, digamos, la fuerza. Cuando es hurto nomás, lo encuentra a disposición sin utilizar la fuerza. Ajá. Y lo lleva. Lo lleva. Entonces, hemos visto de que, por ejemplo, en Asunción en el 2019, el hurto agravado teníamos 239 casos denunciados. Y mientras que en el 2022, vamos hasta ahora, 179. Eso siempre comparando, digamos, en los meses de enero a agosto. De enero a agosto. Y lo que fue el robo, también en Asunción, vemos de que en el 2019 hemos tenido 124, mientras que en el 2022, que estamos llevando hasta agosto, tenemos 67. Ahora vamos, en el 2021 encontramos de que tenemos solamente 65 casos, 65. Y también siempre en el 2021, el caso de hurto agravado tenemos 199, que casi se equipara a lo que es el 2021. Ajá. ¿Y qué es lo nuevo que hace, por ejemplo, el sicariato? ¿Cuántos casos de sicariato en el 2019 y cuántos casos de sicariato en el 2022? Sí, cuando hablamos de muerte por encargo, ¿verdad? De muerte por encargo en este caso, en el 2019 Sí. hemos tenido una cantidad de 70. Mientras que en el 2022, estamos hablando de enero a agosto, siempre de enero a agosto, Los primeros 8 meses. hemos acumulado ya 64 casos, de 64. enero a 64. Siempre, digamos, poniendo énfasis en lo que es el departamento de Amambay. Por ejemplo, en el 2019 hemos tenido 50 casos. Solamente en Amambay. Solamente en Amambay, 50 De los casos. 70. Sí, 50 casos. De los 70. De los 70, Sí, en sí. el 2019. Mientras que en el 2022 se han tenido 23 casos. Ajá. 23. Y De bueno, enero se a extendió agosto. el sicariato, salió de Amambay y se extendió por el país. Han habido casos muy puntuales, algunos casos en Asunción, otros casos que podrían afectar a Encarnación y otros departamentos, pero
siempre el punto focal lo tenemos en Amambay. En Amambay. Por ejemplo, en el 2019 en Asunción, ¿cuántos casos de sicariato se registraron? 2019, 2020 no hemos tenido ningún caso denunciado de muerte por encargo. ¿Y en el 2022? En el 2021, 2 casos y 2022, 2 casos. 2 casos. 2 casos, sí. Son, digamos, casos extraordinariamente esporádicos, pero hemos tenido esos casos acá, bien cerca. ¿Cuánto creen ustedes de subregistro existen en estos datos? Bueno, yo podría pecar de irresponsable, ¿verdad? Si hablo de subregistros, tal vez podría recurrir a otras fuentes. ¿O cuántos casos no se denuncian? Subregistro por casos que no se denuncian. Sí. Porque estos son casos denunciados, sí, ¿no? Usualmente por eso que tenemos los índices, digamos, las tasas de homicidios o índices de violencia, usualmente tomamos lo que son los homicidios, ya sean estos, entre comillas, por sicariato o muerte por encargo, u homicidio, ¿verdad? Son datos que usualmente no arrojan cifras negras, porque usualmente y obligatoriamente esto se denuncia. Desde el primer momento en que desaparece una persona, existe una denuncia. Y en el peor escenario es hallado el cadáver, por decir. Entonces, cuando tomamos los datos estadísticos para una tasa un índice de violencia o una tasa de homicidios, usualmente nos servimos de estos datos estadísticos. Porque, reitero, no representan cifras negras porque normalmente y obligatoriamente son denunciados. Ahora, entonces, a ver, este aumento entre el 2021 y el 2022 es por el encierro de la... Definitivamente. ¿Qué es lo que aumentó durante la pandemia? ¿Los casos de violencia intrafamiliar? ¿Los asesinatos de parejas aumentaron considerablemente? Aumentaron considerablemente. Cuando empezaron con el tema de la época de la pandemia, entre 2020 y 2021, los casos que, entre comillas, explotaron fueron los de violencia doméstica, y a eso se añadían los casos extremos, que es el tema de feminicidio. Entonces, inclusive, dentro de lo que es la tarea de la Policía Nacional, se había conformado un equipo especial de reacción ante violencias de ese tipo, que hasta hoy día se está trabajando y está trabajando con mucho éxito, porque este equipo interinstitucional está tomando las llamadas telefónicas desde el primer incidente, que, no sé, tal vez pueda llamar el vecino, el pariente o la misma afectada. Entonces ese equipo interinstitucional, encabezado siempre por la policía, que es el primer auxilio que llega, ha llegado a salvar vidas. Y sin exagerar, te cuento, don Carlos, de que en varias ocasiones la policía o la patrulla que llegaba al sitio ha tenido chances de desarmar, de sacar, digamos, a su pareja un arma de fuego, un arma blanca o cualquier objeto contundente con el cual estaba amenazando o intentando quitar la vida a su pareja. Es uno de los casos que había explotado el tema de la violencia intrafamiliar, y también añadido a eso, ¿verdad?, el tema del feminicidio. Ahora, comisario, usted que está en relaciones públicas, este tipo de datos, así como se presentan, sobre los índices de criminalidad, ¿verdad? Se dan números fríos y no se hacen análisis. Es decir, el análisis que estamos haciendo es, en el 2021 no se produjeron tantos hurtos, robos agravados. ¿Por qué? Porque estábamos mayormente encerrados. Salíamos poco, había poca interacción social, etcétera, etcétera. Hay una razón por la disminución de casos en el 2021. Sí. ¿Verdad? Apenas regularizamos nuestro estado de relacionamiento, esto vuelve a saltar considerablemente. Es así, ¿verdad? Es así mismo, y tenemos que tener en cuenta también un factor, don Carlos, que la pospandemia, no solamente a nivel Paraguay, sino a nivel mundial, creó una suerte de crisis económica, muchos desempleos, y que ahora recién estamos tomando otra vez el ritmo normal, pero ¿cuántos negocios cerraron? ¿Cuántos establecimientos tuvieron que despedir a más del 50% del personal? Y esa gente está vacante. Entonces, algunos lastimosamente, a razón de eso, se vio forzado, por decir de alguna manera, a iniciarse dentro del mundo delincuencial, ¿verdad? Es también uno de los factores. No es un aliciente ni un justificativo, pero es nuestra realidad. Hay gente que está delinquiendo por necesidad. Ahora, bueno, estamos hablando de un problema social, sí, el desempleo y la falta de dinero.
Eso es determinante entonces para el aumento de los casos de hurto y robo agravado, ¿no? Yo creo que Elena también podría agregar el tema de estos dos factores que inciden muchísimo en el tema. Ahí puede hacer un comentario. Policialmente, don Carlos, nosotros, digamos, le analizamos dos pilares sobre los cuales, o sea, son iniciadores de la delincuencia, que son la reincidencia y los casos de adictos, que ha subido exponencialmente. Para que tenga una idea, el 75% de todos los detenidos en los casos de violencia urbana son reincidentes. ¿Cuánto? 75% son reincidentes. Y el aumento de jóvenes adictos es tremendamente preocupante. Si bien es cierto, nosotros como institución policial nos abocamos a la tarea... Perdón, antes que se me olvide. ¿Cuántos de los hechos criminales causados por jóvenes son debido a que consumen drogas? ¿Tiene la policía estadísticas al respecto? Tenemos un 93% de jóvenes infractores, 93% en Asunción, y que son menores de 25 años. Y de esos, ¿cuántos metidos en la droga? Eso iba. En la capital, o sea, en Asunción, tenemos un promedio un poquito más de 22.000 adictos registrados. Y esto prácticamente se triplica en Central, porque en Central tenemos 67.500 adictos. Cuando usted dice registrado, ¿qué significa? ¿Se conocen con nombre y apellido? Se tiene cuantificado generalmente porque ya tuvieron alguna entrada a algún penal o a la comisaría, porque no siempre son remitidos al penal, sino hay veces que quedan consignados tan solo en la comisaría sin que pasen al reclusorio, pero ya queda registrado. Entre Asunción y Central, casi 90.000 adictos. Sí. Es un grave problema social eso. Es un grave problema. De adicción, estamos hablando de droga. Ayer nomás en el Mercado 4 parece que algunos adictos causaron los incendios, al parecer. Es una de las hipótesis. La gente especializada en esa área está trabajando conjuntamente con algunos peritos del Cuerpo de Bomberos y también de la policía. Y amén de ir reuniendo datos, recabando datos que tienen que ver con circuito cerrado, testigos, se está trabajando. Es una de las hipótesis. No podemos confirmar hasta ahora. No se puede confirmar. Y por otra parte, ¿cuántos de los delitos, asesinatos, robos, asaltos y compañías son realizados por bandas organizadas? ¿Y cuántos son hechos individualmente? Sí, cuando hablamos, por ejemplo, así son dos cuestiones bien diferentes. El fin siempre es el lucro, ¿verdad? Sí. Pero están lo que es propiamente el crimen organizado. Sí. Pongamos el ejemplo de Amambay. En Amambay tenemos casos de muerte por encargo justamente porque en esa zona hay una disputa, por un lado por el territorio y por otro lado por el mercado. Entonces, en esa zona sí tenemos lo que es la presencia del crimen organizado en sí, establecido tal cual. Entonces, por otro lado tenemos en otros departamentos lo que nosotros llamamos sí la delincuencia. Puede ser delincuencia urbana o delincuencia rural, pero esa es la gran diferencia. Cuando estamos trabajando contra el crimen organizado, tal vez es un poco más complejo y necesita más tiempo, porque el crimen organizado está configurado por un entramado bastante complejo. No solamente está, digamos, en Paraguay, sino Paraguay es solamente una parte de esa red. Entonces se torna un poco más complicado. Entonces es una tarea ya que implica trabajar de manera institucional a nivel local, interinstitucional, y también ya la cooperación internacional. El crimen organizado, que tal vez un elemento esté aquí, podamos tener otro en el Brasil, otro en Estados Unidos, otro en China, por dar un ejemplo. Entonces lleva mucho más tiempo, es un poco más lento caer sobre esas redes. Por otro lado, en cuanto a lo que es la delincuencia en sí, el que roba para su día a día o el que roba, digamos, para comprarse un vehículo o pegarse algunos pequeños lujos, con esa clase de gente sí tenemos mayor éxito y es más continuo el éxito. Prueba de ello es que
todos los días estamos teniendo a personas que son detenidas en flagrancia o en cumplimiento de órdenes de captura. Estábamos hablando de un porcentaje muy alto en cuanto a la resolución de eso, que estaría oscilando entre los 65 a 70% en cuanto a la delincuencia. Pero el crimen organizado demanda más tiempo, demanda más cooperación por la naturaleza misma. Es un poquito más, digamos, complejo trabajar contra el crimen organizado. Sí, es una estructura que mueve mucho dinero y que es capaz de comprar jueces y compañías. Y esa es la particularidad del crimen organizado. El crimen organizado se conforma para perdurar en el tiempo, no es como el delincuente que roba, asalta, digamos, se hace de algún bien y al día siguiente ya lo está gastando, digamos, en algún bien. Pero el crimen organizado no, se establece ya con algunas empresas en cualquier país y con el fin último de lucrar y de perdurar en el tiempo. Puede, digamos, estar infiltrada dentro de la economía legal, de la economía formal o de la economía informal. Ahora, comisario, ¿y qué es lo que se supone que pasó en Pirapó? Sí, aunque es muy incipiente, la gente especializada de la policía está trabajando en esa área. Lo que podemos decir, es una de las hipótesis nada más, de que es un grupo recientemente, digamos... ¿Conformado? No conformado, sino venido al mundo de la utilización de estas tácticas, como dicen, tipo comando. Una de ellas, una de las características es la utilización de explosivos, que lo hicieron, denota eso, ¿verdad? Sin subestimarlos, pero denota que hicieron sin mayor experiencia por los destrozos que causaron para poder, digamos, obtener esa suma de dinero. Porque... ¿Cuánto se estima que robaron finalmente? No tenemos todavía, la última vez que estuvimos en contacto con la gente que estaba trabajando en esa zona, no han podido aún cuantificar después, digamos, del inventario que habían hecho, pero sí, de buenas a primeras, pudieron asegurar de que buena parte del dinero depositado en ese sitio fue recuperado. Sí, más de 1.600 millones se olvidaron. Exacto. Sí. Entonces, y $20.000 aproximadamente. Exacto. Sí. Entonces, lo que ellos suponen, después de hacer, digamos, este inventario, por decir, van a dar una cifra final. Para aclarar, esa es plata que dejaron, no llevaron, ¿no? Es no que llevaron. Se recuperó. No, se recuperó del sitio, ahí en el sitio. Sí. Del sitio, no pudieron que vulnerar, no pudieron llevar. No pudieron llevar. Entonces, creemos de que es un grupo que está entrando en el mundo del asalto tipo comando y la utilización de explosivos, porque la utilización de este explosivo denota, digamos, el conocimiento acabado todavía de qué cantidad utilizar y de qué efecto darle. ¿Y de dónde consiguen los explosivos? Usualmente el explosivo obviamente se consigue en el mercado negro, pero lo más común es conseguir lo que son las bananas, esas dinamitas que se utilizan en cantera o en cualquier otra obra, ¿verdad? Ajá. Es lo más común. Y excepcionalmente siempre en el mercado negro, la utilización de alguna pequeña porción de C4. Son los más comunes que se han utilizado. Entonces... el que armó la bomba era un inexperto. Es lo que por apunta, el daño causado. Por el daño causado, porque es muy atípico. La gente que tiene experiencia en esto lo hace de manera muy controlada, solamente afectando la parte de interés. ¿Y por qué se considera que pudieron haber formado, integrantes de este grupo pudieron haber hecho algo similar en la zona de Cazapá? Sí. Un mes y medio, 2 meses atrás. Sí, son, digamos, por las características que habían dado, digamos, algunos testigos. Como dije, es muy incipiente y no nos arriesgaríamos todavía, digamos, a dar una directa vinculación. Está dentro del marco de la investigación y yo creo que en el transcurrir de los días la gente técnica que está en el área nos va a dar un mejor panorama sobre el hecho. Y le tengo que preguntar, ¿y qué pasa con el EPP? ¿Por qué la policía no puede dar con los líderes del EPP? ¿Y por qué no se le puede dar satisfacción a los familiares de aquellas personas secuestradas? Que la semana pasada nomás emitieron un comunicado otra vez. Sí, tal vez también, te pido disculpas, don Carlos, pecaría de irresponsable dando una opinión sobre las tareas de la FTC, ¿verdad? Y también porque forman, digamos, un conjunto con las fuerzas militares y policiales.
es una tarea totalmente independiente a la tarea que nosotros habitualmente hacemos. Es un grupo especialmente conformado para eso y las informaciones y las operaciones que ellos llevan adelante, digamos, gozan de mucha confidencialidad. Tal vez nosotros podemos asistir a reuniones de coordinación, pero son solamente ad hoc, no estamos trabajando de manera continua. Por eso, con todo el respeto, ahora te pido disculpas porque escapa. Tal vez alguien que esté trabajando dentro de la fuerza de tarea conjunta podría dar una explicación más certera sobre eso. Sí, pero me parece que esto ha de ser siempre como, como un puñal que uno tiene enterrado y no se puede sacar, porque no se le puede derrotar todavía, comunicar que se derrotó al EPP. ¿Verdad? Me imagino, para la policía ha de ser así, ¿verdad? Sí. La deuda pendiente siempre. Pero se está trabajando. Eso sí, puedo yo dar fe de que están trabajando. Bueno, a ver, resumiendo lo que estuvimos hablando. El mayor aumento de los crímenes, uno podría deducir que es por una cuestión económica. Por la mayor pobreza, 2 años de encierro, trabajos que se perdieron. Por eso es que quizás hay una explosión en el 2022 de casos que en el 2021 y en el 2020 disminuyeron porque estuvimos encerrados. Ustedes estos datos, ustedes les pasan a la superioridad para que le informe a la vez a las autoridades del gobierno para ver qué medidas se podrían tomar para tratar de ir disminuyendo los casos. Sí, definitivamente. Toda la información que se produce dentro del ámbito policial, eso es derivado, digamos, a una instancia superior, a un nivel ya muy gerencial, que hasta cierto punto, digamos, llegamos nosotros, pero a ese nivel muy superior usualmente ya queda, digamos, a cargo de los gerentes de turno. Pero ¿y quiénes son los gerentes de turno en la policía? Y bueno, partamos de lo que es la Policía Nacional, partamos de lo que es el comando institucional, el grupo de comisarios generales encabezados por el señor comandante, el señor subcomandante, y ellos a su vez con los ministerios que estarían, digamos, trabajando en este ámbito. Ella mencionó el tema del consumo de estupefacientes, que hay instituciones encargadas sobre eso. También el tema de reincidencia, hay también instituciones encargadas. Entonces, nosotros a nivel policial participamos de reuniones, propiciamos reuniones, tratando de buscar, digamos, un punto armónico para que esto pueda, digamos. La policía habla con el Poder Judicial, le envía estos datos. Señores, estos son reincidentes. Hace poco, esta semana nomás leí una información de un chico, un joven, que tenía prisión domiciliaria y tenía la prisión domiciliaria después de haber cometido un hecho muy grave, pero tenía prisión domiciliaria. Y está bien, uno dice, las cárceles ya no dan abasto, pero una persona con los niveles de peligrosidad y los antecedentes de ese muchacho no puede estar en su casa. La lógica nomás te indica que no debería estar en la casa, ¿verdad? Pero ustedes hablan con los jueces, con los miembros del Poder Judicial sobre esos temas. Sí, no hace mucho, hace poco tiempo tuvimos una reunión interinstitucional justamente en la comandancia de la policía, en donde hemos estado compartiendo casos, informaciones, sí, y también la preocupación también. De hecho que lo nuestro no va más allá que eso, porque cada uno, digamos, dentro de su ámbito jurisdiccional tiene, digamos, esa posibilidad de dar su mejor decisión. ¿Y se puede saber qué explicación le dieron a ustedes cuando le expresaron esas preocupaciones? Sí, bueno, explicación en sí, sino, digamos, detalladamente no podría dar, pero sí el compromiso de dar una revisión más exhaustiva sobre cada caso. Ese es el compromiso. ¿Es el del Poder Judicial? Hemos tenido reuniones con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por eso que, como son, digamos, instituciones totalmente diferentes, tal vez no tengan, digamos, otra opinión al respecto. Comisario, ¿vos estudiaste para diplomático? No, ¿en qué sentido? Me gustó tu risa. ¿En qué sentido? No, porque te salió bien, porque fuiste muy diplomático en las respuestas. Es así, comisario, ¿verdad? Claro, y el grado le ampara. Él es número 1 de su remesa, entonces
Sí, sí, así que no, fuiste muy prudente cuando... Bueno, eso. No, pero está bien, se entiende, ustedes son uniformados Sí. y bueno, uno muchas veces les quiere hacer pisar el palito, pero usted lo esquivó hoy totalmente, así que le felicito. Gracias, don Carlos. Bueno, esperemos que esto sirva para que la gente entienda qué es lo que está pasando en el país. Sí, don Carlos, Sí. antes digamos, hay un punto muy interesante, no vamos a hacer autobombo en este caso, pero hay, digamos, órganos internacionales, en este caso no sé si habrá escuchado hablar de Inside Crime. Sí. Paraguay, dentro de lo que son los países de Latinoamérica y del Caribe, es el cuarto país más seguro, más seguro. Eso ¿Y qué es- tiene en cuenta para eso? Y La tasa comenzamos de con homicidios. lo más grave, que es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios. Digamos, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo rápido. Como dicen los extranjeros cuando vienen a Paraguay, si yo voy a Paraguay, tengo la posibilidad que de 100.000 tengo un riesgo, una amenaza de 7 personas que también yo pueda fallecer. Sí. Pero si paso al otro lado o voy a tal país, el riesgo aumenta a 30, a 32 o a 40. Entonces, por ese lado, vemos también digamos, gratificado el esfuerzo de la policía haciendo ese trabajo de prevención. Sí, comisario. Decirle a la comisaria que informe más de esos Sí. temas. Es que informamos. Lo que pasa es que las buenas noticias no venden, No venden. tanto como las malas noticias. El morbo de la gente es impresionante. Bueno, entonces tenés que anunciar acá en el péndulo siempre. Sí, no, y temprano también solemos También conversar. sí, tomando café. Sí. Exactamente, bien. Tenemos que tomar más café a menudo, entonces, comisario. Sin problema, Bueno, con está mucho bien. gusto. Comisario, gracias por venir. No, al contrario, don Carlos, gracias por darnos esta oportunidad. Y fuerza en la lucha, no decaigan, que ustedes son los únicos que nos pueden brindar seguridad. Y sabe que para nosotros es un honor proteger y servir, y es un orgullo ser de la Policía Nacional. Vamos a seguir trabajando. Gracias, comisario Benítez. Comisario Andrada, muchas gracias por venir. Por favor. A usted por la invitación. Bueno, y gracias por cumplir. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el director del Mercado 4. No lo que va a hacer esta conversación con el director del Mercado 4. El señor Villalba. El señor Villalba, sí, está mirando atentamente el bloque. Vamos a la pausa. Y ya en el último bloque saludamos a don Juan Villalba, director de Mercado en nuestra capital. ¿Qué tal, director? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, a tus órdenes siempre. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente leí algunos tweets tuyos confirmando que efectivamente fueron provocados los incendios de ayer. Yo no tuve la más mínima duda desde el primer momento. Este es el video de... Ese es el video. Sí. Desde el primer momento de que el incendio fue provocado. Primero por lo que pudimos colectar en cuanto a las evidencias que se iban dejando, las tomas fotográficas, los elementos que encontramos, el testimonio de varias personas y bueno, solamente nos faltaba esto para plasmar y bueno, y aquí queda demostrado, ¿verdad? Hay un nuevo video con un nuevo perfil también ya, donde ya la policía está haciendo el trabajo respectivo para que, bueno, puedan identificar y puedan procesarle a Pero es una esta persona, aparentemente una persona conocida en el mercado. Mira, me cuentan los que trabajan en el mercado que es una persona conocida, adicta, de carácter un poco violento, ¿verdad? Y que podía también haber actuado con otras personas, no podría estar solo. Bueno, en la imagen aparece solo, ¿verdad? O sea, ahora recién se abre el abanico en cuanto a la investigación con respecto a esto, pero de que fue provocado, bueno, queda demostrado el 100% que fue provocadísimo el incendio. Pero, ¿por qué intención? ¿Por ser adicto simplemente? Porque es piromaníaco Mira, puede ser porque tenga no sé, un defecto, una deficiencia mental, que te esté aquejado o afligido por el consumo de estupefacientes, puede ser drogadicto, o pueda ir, no sé, a cumplir algún cometido de acuerdo a la medida de las instrucciones que se le haya dado. Y esto extraigo de unas declaraciones que hizo una señora ayer al intendente en el lugar de los hechos, donde varios medios fueron testigos que dijeron de que estos incendios van a seguir habiendo y van a seguir sucediendo y que son incendios provocados justamente en contra
a las acciones que está realizando la Dirección de Mercados, como así también la Municipalidad de Asunción, Es una para reacción, regularizar. es una reacción por la medida que está tomando, Y mira, se está tomando el mercado. si es que es cierto ese extremo, es criminal. ¿Cómo te vas a manifestar quemando el mercado por las acciones que se toman para mejorar las condiciones de mercado para ellos mismos? ¿Dónde vemos nosotros que esté mal que la ANDE entre a trabajar y corte las conexiones clandestinas? ¿Dónde está lo malo de cortar las energías vecinales? Que es algo que está prohibido. Es que se normalizó. O sea, El problema es que se permitió durante tantos años que se normalizó la irregularidad. Así mismo, pero como yo no caigo en ese ejemplo de que, mira, pero todo el mundo lo hace, a mí no me importa que todo el mundo haga. Vos ocupate de tu puesto, que tu puesto tiene que estar bien. Del otro no te vayas a preocupar, que cuando yo llegue ahí vamos a corregir lo que tengamos que corregir. ¿Dónde está lo malo que se pinte la raya amarilla para que la gente se pueda saber exactamente la delimitación de sus puestos, para que pueda establecer la franja de circulación peatonal, la franja de entrada de vehículos de emergencia? ¿Dónde está lo malo que se despeje unos contenedores donde se cometieron y se comprobaron las infracciones administrativas de venta, arrendamiento, subarrendamiento de contenedores y recuperar el carril de la avenida Petirosi? ¿Dónde está lo malo en elevar las recaudaciones en un 40% todos los meses comparado con la administración anterior? ¿Dónde está lo malo? ¿Las recaudaciones de la municipalidad? De los cánones de los mercados. ¿Dónde está lo malo de que nosotros tengamos que trabajar para que las medidas de las casillas puedan ser las medidas correctas? Y mira, como dice la famosa música, la polca paraguaya, Ani Shenere que hace tiempo lo avisa, dice. Se le avisó que se le iba a cortar las casillas de noche si se excedían las medidas. Pero Juan, ¿quién en la municipalidad se aprovechaba de la situación, de las condiciones en que operaba el mercado? Y mira, es fácil ser director, llegar, sentarte, no hacer nada, cobrar tu sueldo, si tenés algún negocito por ahí, hacer tu negocito por ahí, que reine el statu quo, no hay problema, no tenés manifestación, no moves un dedo, no moves un pelo, no te pegan, no te hacen nada y entonces estás ahí tranquilo. Pero cuando entras para querer romper paradigmas, para tomar medidas, para formalizar, para regularizar, para querer convertirlo al mercado en un lugar seguro, en un lugar competitivo, evidentemente vas a tener un grupo reticente que se te va a mover, que se te va a levantar, que se te va a venir encima. Y fíjate, las manifestaciones de la semana pasada empezaron justo cuando vienen los controles de la ANDE. Vaya coincidencia, vaya paradoja, como dice el famoso dicho. ¿Cuántas casillas, cuántos locales siguen colgados de las redes de otros? Mira, estamos yendo por zona. Hoy, por ejemplo, se trabajó en la calle Ana Díaz porque Ana Díaz no estaba afectada por el corte de energía eléctrica por el incendio. Estoy esperando que mañana a la mañana me pasen ese reporte. Lo que mayormente se da en el mercado 4 es de energía vecinal. O sea, yo, Juan Villalba, tengo un medidor, le presto a Carlos Peralta mi energía para que él pueda utilizar. Antes... ¿Cómo se hace el negocio del prestar la energía? Y mira, y es un trato apurado. Es un trato apurado. Bueno, Carlos, te voy a cobrar un 100.000. Ya que tenés un foquito y tenés un enchufe para cargar tu celular a la medida. Es un trato que se hace, ¿verdad? Y fíjate lo desfasado que están nuestras ordenanzas. La ordenanza 551 que establece y regula los mercados y las ferias establece de que existe la posibilidad del prorrateo de energía eléctrica entre los permisionarios. Pero hay una ley del 2021 de la ANDE que prohíbe. Entonces, ¿yo qué hago? Saco una resolución donde inaplico ese artículo, solicito a la asesoría jurídica de la municipalidad y la inaplicabilidad de ese artículo, sale el dictamen a favor de la inaplicabilidad por la pirámide de Kelsen, que una ley es superior a una ordenanza, y por ende la ANDE entra a trabajar. El mercado era tierra de nadie. Antes nadie podía entrar al mercado. No te entraba la ANDE, no te entraba ESAP, sí te va a entrar porque se perdían nomás los aguas, pero eran los bienvenidos. Pero no te entraba la ANDE, no te entra Hacienda, no te entra aduana, no entraba nadie. Porque alguien entraba ahí, bueno, por la hostilidad mismo del mercado salían. Ahora el mercado tiene las puertas abiertas, no solamente para las instituciones del Estado para que planten banderas, sino a la prensa misma. Porque el chaque que se le tenía antes a los administradores, el chaque le voy a llamar a la prensa. Y yo le digo, espera, yo mismo le voy a llamar a la prensa para mostrar cómo vos estás. Una cosa, don Juan. ¿Cuántos en el mercado 4, los que tienen puestos en el mercado 4, cuántos son, a ver, personas que viven para el día a día? ¿Y cuántas son personas
que hacen su negocio ahí en el mercado y que tienen una vida muy acomodada. Mira, hay muchas personas trabajadoras. Mira, la Te mayor pregunto esto parte... porque ya sé a qué querés llegar, porque está el famoso Ichincháranga, pero después se baja una Highland. Exacto, y no, porque compañeros de los medios Sí. te dicen, vienen en un Mercedes, vienen en una camioneta, entonces ellos tampoco se explican cómo es que entre el Ichincháranga sí tienen ese tipo de vehículos. Cuando yo recién asumí, Carlos, popular, pero todo el mundo se quiere poner bien con la autoridad, una jeramoda. Es como el comisario Puajú en el pueblo, se va y le lleva regalos. Y los permisionarios querían ponerse bien con el director Puajú, entonces me enviaban así fotos y videos de su casa quinta en Ipané. Te invito para que venga con un asado un domingo. Y en su casa quinta tenía pavo real, pileta, quincho, más lindo que en Burubicharoga. Con eso ya te digo todo. Después vos le ves ahí, el Ichincháranga son los primeros en la fila, son los primeros en la vanguardia en las manifestaciones, son los primeros que reclaman cuando se quieren aplicar las medidas que la ley nos obliga a nosotros los administradores por eso a cumplir. te pregunto, ¿cuántos son exactamente? Hay un porcentaje interesante de esa gente que se escuda o se arropa en el Ichincháranga para seguir manteniendo el statu quo que siempre les convenía, porque debajo de ese statu quo ganaban dinero. Ganan plata, sí. Pero también hay gente trabajadora que vive el día a día, por eso. en un gran porcentaje. Entonces, esa sí es la gente a quien tenés que realmente ayudar, a quien tenés que tener la sensibilidad social, brindarle toda la asistencia y ver dentro del marco de la ley toda la flexibilidad posible. Pero hay cuestiones donde yo no me puedo sentar en una mesa a negociar. Yo puedo negociar con Carlos Peralta, bueno, vamos a trabajar por zona para tratar de ir regularizando esto o aquello. Pero yo no puedo negociar con Carlos Peralta, te voy a dejar tener una conexión eléctrica clandestina porque ahí Ichincháranga a Carlos Peralta no tiene plata. ¿En cuánto tiempo termina todo el trabajo de la ANDE en la zona del mercado? Mira, va a terminar dentro de 1 o 2 semanas, después vamos a volver a hacerlo en el mes de noviembre y después volveremos a hacerlo en el mes de enero, para poder pasar un verano tranquilo, relativamente tranquilo. Eso es lo que está dentro del plan, dentro de la agenda y dentro de la hoja de ruta. El control tiene que ser permanente. Y tiene que ser permanente, ¿verdad? No teníamos previsto, no estaba dentro del presupuesto que un desgraciado pirómano como este venga y prenda fuego en 3 puntos diferentes. Y es más, macaneaba y le dejábamos y iba a seguir prendiendo fuego por todo el mercado. Y hay una imagen más que los bomberos tienen con su dron, donde se veían los diferentes focos de incendio, ¿verdad? Algunos evidentemente con menos intensidad los humos porque ya fueron aplacados y los otros más grandes porque ya la consumió y ya tuvo la envergadura que la tuvo, ¿verdad? O sea, esas son cuestiones que nadie tiene en su presupuesto. Y ahora tenemos que lidiar, ahora se nos viene otra carga social que nosotros tenemos que asistir a los 20 permisionarios que fueron víctimas de este pirómano. ¿Vos crees que esto, este señor que aparece en el video, actuó siguiendo órdenes de algún grupo? Mira, no puedo ni confirmarte ni tampoco descartarte. No puedo porque, mira, el video se rescató recién esta tardecita. Era algo que yo solamente necesitaba, ese material para confirmar lo que yo ya lo venía diciendo desde la madrugada de hoy. Esto respaldó y fortaleció mi postura. Ya hice la denuncia en la comisaría jurisdiccional, la comisaría jurisdiccional ya derivó eso a la fiscalía. De todos modos, mañana a primera hora con el asesor jurídico de la municipalidad vamos a elaborar la denuncia formal ante la fiscalía para arrimar estos elementos de prueba que se tienen, ¿verdad? Y que la fiscalía haga su trabajo, como así también con investigaciones y criminalística de la policía. Una cosa, Juan, ¿vos sos director de mercados municipales o director del mercado 4? De mercados municipales. De mercados municipales. Sí, ¿Cuántos mercados hay en Asunción actualmente? 1, 2, 3, 4, 5 y 9. 6 mercados. 6 mercados. Sí, señor. Bueno, ¿y cuál es la situación de los otros? Los otros mercados son de una envergadura mucho menor, son de otro estilo, son mayormente comedores, ¿verdad? Por ejemplo, tener el Mercadito 1, ¿verdad? Que está sobre la calle de Yegros. Comedor total, ¿verdad? Ahí no hay ningún tipo de permisionario que te venda nada. Todo es comedor. El Mercado 2 que está al lado de la SAP, ¿verdad? Ahí tenés salones comerciales que le circundan y un comedor en el medio, ¿verdad? El Mercadito 3 que está sobre la calle Jejuí, que es solamente comedor. Mercado 4 ya lo conoces. El Mercado 5 en Barrio Obrero es un estilo más parecido al Mercado 4, ¿verdad? Pero con mucha menor envergadura que el Mercado 4. Y el Mercado 9 es un comedor que está en el barrio de Sajonia. Sí, también comedor. Entonces es más fácil. Pero toda la parte eléctrica, la misma situación. La misma situación. Estamos nosotros peleando. Estoy yo
Mira que yo en la intendencia me peleo y me peleo y me peleo. Ahora en noviembre voy a tener una pelea gigantesca con la Junta Municipal para pelear y tratar de meter dentro de mi presupuesto para que se llame a licitación el cambio de cableado completo interno de los mercados zonales. Y Mercado 4 tiene un trato aparte porque Mercado 4, el edificio central del Mercado 4 se va a solucionar con el convenio que firmemos con Itaipú. Porque el cableado eléctrico de los permisionarios es un cableado directo entre usuario de ANDE con la ANDE. Pero tampoco podemos dejar que eso vaya relacionándose de manera directa sin participación de la dirección. Las veredas, ¿ya se puede transitar por Petirosi hoy día? Sí, yo creo que en una semana te voy a invitar, Carlos, a que recorrer ahí va a ver el carril que se recuperó. La vereda tiene un anchor de 3 metros totalmente República despejado. Francesa también, las veredas. República Francesa es el Paseo de los Yuyos. Sí. ¿Verdad? Mira, desde Perú hasta República Francesa totalmente despejado, techado, iluminado. El carril que le fue cercenado se recupera. El plan aprobado por el intendente y que fue diseñado por la Dirección de Tránsito establece que sea una avenida de 3 carriles sin estacionamiento. Va a estar prohibido terminantemente el estacionamiento. ¿De dónde? ¿Dónde? ¿De Perú a...? De Perú a General Aquino. A General Aquino. Y va a haber una franja de una cuadra. Pero que se es va a de 100 respetar. metros. Se tiene que respetar. Para eso tiene que trabajar la parte operativa que es PMT. Sí, pero ya conseguiste con ellos que te ayuden porque... El director se comprometió, nosotros cumplimos las órdenes del intendente y el intendente bajó la línea de que así sea, entonces tiene que cumplir. O sea, es así. Y establece dentro de toda esa franja una línea de 100 metros que será de ascenso y descenso de pasajeros de transporte público, como así también ascenso y descenso para particulares clientes del Mercado 4, que será de República Francesa hasta Mayor Fleitas. Pero solamente ascenso, no para quedarse. No, estacionamiento máximo hasta 5 minutos. Hasta 5 minutos. Y es más, establece luego una pequeña calzada. Bueno, y ya colindante. hablamos por radio, pero ¿y Rodríguez de Francia para cuándo la solución? Bueno, Rodríguez de Francia Porque vamos a empezar a trabajar es un desastre. solución Petirosi y empezamos a trabajar sobre la ingeniería de tránsito Rodríguez de Francia. Es la promesa que ya tengo ya con el director de tránsito, de que vamos a empezar ya a hacer ya los trabajos estadísticos para ver cómo solucionamos Rodríguez de Francia. Vamos por parte. Prometí Petirosi, solucioné Petirosi. Ahora, cuando tengamos todos los datos, te voy a prometer Rodríguez de Francia y te voy a dar la respuesta a Rodríguez de Francia. Perfecto, pero mientras tanto, que trabaje la Policía Municipal de Tránsito. No puede ser que los fines de semana, sábado y domingo, o inicio de semana, que es domingo, no haya nadie, ni un solo PMT por Rodríguez de Francia. Y la gente, te digo, la gente estaciona... Yo le pasé ese reclamo tuyo al director de Paseo tránsito. Central estacionan 2 vehículos, en el Paseo Central, 1 y 2. Y el otro lado te estaciona otro auto, entonces se queda una pequeña franja de una triple, de 3 carriles, una avenida 3 carriles, Así se mismo. queda uno solo para transitar. Y le reclamáis y se enoja. Él es más enojado. Ese no es solamente una costumbre del mercado. Pero me una costumbre imagino, en el Paraguay. que los PMT trabajan de lunes a lunes, ¿verdad? Claro, está previsto 24/7. Como en el mercado también está previsto 24/7. Tenés gente de turno noche. Pero por lo menos este domingo no estuvieron. Este domingo Mira por lo que menos no en la estuvieron. reunión que yo tuve ese día que te prometí que iba a hablar con el director de tránsito, se lo dije y se lo manifesté. Mira, me llamó Carlos y me dijo esto y esto. Y no puede ser, me dice el director Luis Chris Jacob, que a quien también le conoce, que fue el anterior director de la patrulla policía, caminera. Sí, la patrulla caminera, sí. Sí. Y bueno, yo le dije esto, me dijeron, bueno, entonces vimos ahora los agentes de PMT que se van ahí, bueno, director, ahora estoy en tal parte, te sacan fotos, te sacan selfies para reportarse, ¿verdad? Bueno, eso está bien, ¿verdad? No está bien que se reporten, pero al mismo tiempo que cumplan con su tarea. Que laburen, como se dice. Sí. Y Eso si es lo tienen se que, dice. mire, yo no sé, pero la plata que se desperdicia por no multar a ¿Qué es la lo que yo gente le dije al que intendente? viola las normas de tránsito es increíble. ¿Qué es lo que yo le dije en la reunión la vez pasada al intendente? Mira, intendente, ¿cuánto nosotros estamos ahora dejando de percibir por multar en una de las zonas más rojas de Asunción? ¿Y qué te respondieron? Y lo que, pues, ¿Por qué no multan? Y me dice el intendente, sí, pero que ojalá llegue a la arca de la MUNI, me dice, porque los perros pues te coimean. Y antes ya por una vez, Carlos, vos te vas a hacer una doble fila, te viene el PMT, te va a hacer esto y le pasas un 100.000 de abajo, bueno, circular no me andate, chao. Boom. ¿Cuánto perdió la municipalidad ahí? O sea, esa es la costumbre criolla paraguaya
que no solamente se da en el mercado 4, se da en todos lados, en la ruta, en todos lados. Bueno, pero el tema es que el intendente tiene que buscar el mecanismo para evitar que la corrupción, ¿verdad?, siga imperando. No puede ser porque que normalicemos la corrupción. Es una práctica común que así luego es. No debe ser así. El intendente debería ser el primero en... Esta es una charla acostumbrada que tengo en el mercado, porque vos cuando sos director del mercado, sos director de PMT, director de Vialidad, presidente de la ANDE, sos presidente de la República, sos ministro del Interior, sos comandante de la policía, porque todo el problema, director no tengo luz, segunda hay presidente de ANDE, director pierde agua acá, segunda hay presidente de SAP. Director de la gente estaciona doble fila, yo no soy director de PMT, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que ir absorbiendo para ir canalizando, para poder, para que vaya funcionando como un todo, porque no podemos aislarle acá a la dirección del mercado 4 como una isla y dejar el desastre allí y tratar porque no va a funcionar solo. No, y por eso yo te pregunté, porque dentro del ordenamiento de la Municipalidad del Trabajo en la PMT es fundamental. Y si ellos fallan, claro, al final el culpable va a ser vos. No va a ser el director de la policía, no va a ser Chris Jacobs. No, pero si me haces saber, yo voy a tratar de retarle a Chris Jacobs. Vamos a... No, pero es buen amigo, estamos trabajando coordinadamente, tenemos una fluida comunicación, falta mejorar y ajustar algunas tuercas para que haya mucha mayor operatividad en ese sentido, que sí es cierto, es una de las falencias que se tiene. Bueno, ¿y qué más hace falta en el mercado? ¿Qué más te hace falta en el mercado y en los mercados en Asunción? Bueno, en los mercados que yo ya te avisé, ya dije que voy a tratar de pelear para hacer un cambio de cableado total, ¿verdad? Fíjate, la vez pasada se incendió el medidor de la ANDE del mercado 1. Viene la gente de la ANDE, sí, este es el medidor chino, ese que se compró luego en la licitación, esa fallida que tuvimos y no aguanta luego la sobrecarga, entonces vamos a cambiar, te vamos a traer tu medidor nuevo ya digital. ¿Y qué provocó eso? De que yo tenga que cambiar todo mi cableado interno, ¿verdad? Fíjate, o sea, una cuestión de otra institución lo que le hizo perjudicar al mercado 1, por ejemplo, ¿verdad? Y son cuestiones así que necesariamente se necesita tener un buen relacionamiento interdireccional dentro de mi institución y un relacionamiento interinstitucional con otras instituciones. O sea, no necesitamos de todo, ya yo cote en va, como se dice. Sí, pero no para protegerse. No, desde luego que no, es para gestión. Claro, para gestión, porque claro, hay que ver quiénes fueron los responsables de la licitación de todos los chinos, ¿no? Para gestión. Porque así. Eso está complicando el trabajo de todos. Así mismo. Porque fíjate, mira, y vos mejor que nadie sabes, Carlos, porque el día que yo asumí como director, me acuerdo bien, ese mismo día asumía y a la noche yo venía invitado acá a tu programa en este mismo set, ¿verdad? Y nos fijábamos metas y objetivos, ¿verdad? Y las metas y los objetivos que nosotros nos fijábamos justamente eran luego mediano y largo plazo por los años y décadas de desidia en la que estaba asumido el mercado 4. Pero de décadas te estamos hablando, donde ya se acostumbraron como si fuese un derecho adquirido lo ilegal y lo anormal. Y yo sigo sosteniendo, no se puede considerar derecho adquirido algo que está mal. Como el caso, por ejemplo, el famoso caso de las tantas manifestaciones que tuvimos en Ña Chiquita, que venía y se aferraba a una boca hacia mesa de incendio. Pero 30 años lo tuvo ahí, le dejaron, ¿por qué va a venir a moverle? Porque está mal, y le tenés que mover porque está mal. Y no hay otra explicación, no resiste ningún debate. A fin de año, ¿cómo vamos a ver el mercado? Es decir, lo de Rodríguez Francia ya empezaría a operarse para solucionarlo. Queremos empezar ya a operar, vamos a ver un poco las opciones que nos da la Dirección de Tránsito y Transporte, ¿verdad? Ellos están teniendo en mente 2 o 3 opciones, ¿verdad?, para ir estudiando. Vamos a ir barajando en la mesa, viendo los estudios técnicos que hacen, después hacemos la reunión de la decisión política, que la decisión política final siempre la toma el intendente, ¿verdad? Entonces, ir barajando las opciones, haciendo las explicaciones, como se hizo con Petirosi, bueno, el intendente, bueno, esto hacemos, baja la línea y eso se cumple y lo hacemos, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer. ¿Y cómo es el relacionamiento con ANDE y ESAP? Te hablo de ANDE y ESAP bien, porque... vos sabés que bien. Fíjate en el incendio de ayer. Yo te cuento la secuencia. Me llaman a mí ayer... el video muestra a las 0:36 que el tablón este agarra y prende el fuego. Me avisan a mí a las 0:52. Yo a las 0:53 ya le llamo a la ANDE. Y a las 0:59 la ANDE ya me reporta protocolo activado.
O sea, Sí, se aprende la lección. 5 minutos. ¡Bum! Te cortó todo. Yo cuando llego a la 1:03 al mercado, en 10 minutos tardé de llegar de mi casa al mercado, ¿verdad? Ya estaba todo oscuro. Ya estaba todo oscuro. O sea, mejoró mucho el relacionamiento interinstitucional. Y dicho sea de paso, lo agradecí personalmente al presidente de la ANDI y aprovecho también este medio para agradecerlo, ¿verdad? Porque funciona a la perfección el protocolo. Y con la SAP sí que tenemos un buen relacionamiento porque todos los días lo tenemos problemas. O sea, pérdida de agua o cloaca. Así es que tenemos que andar nomás luego de la mano. Y bueno, ojalá que siga así. Te agradezco que haya venido don Juan Villalba y que tengas éxito en el mejoramiento porque es una zona muy importante comercialmente hablando. Y muy complicada. Muy complicada, pero mientras más bonita y más cuidada esté, mejor para todos. Ojalá todos lo entiendan de esa manera, ¿no? Así mismo. Gracias por venir, don Juan Villalba. A tus órdenes siempre, Carlos, y gracias por la invitación. Juan Villalba, el director de Mercados de Asunción. Y también a ustedes, muchas gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo.